Perfecto, ahora sí estamos grabando. Entonces, ¿qué sucede? Este curso se basa en la programación, en poder modificar todos esos software, esos datos internos que están grabados en los módulos automotrices, pero también vamos a ver, digamos, lo que ya vimos o lo que enumeramos que fue los tipos de módulos, qué módulos hay, en qué años se utilizan, pues son módulos físicos que a ustedes tienen que saber cuáles son, ¿para qué? Para saber si el software o las modificaciones o los datos de seguridad o los datos de fabricación, todo esto es compatible o no con ese hardware. ¿Qué pasa? Ustedes no pueden tomar un teléfono celular y querer instalarle Windows 10 porque no es compatible. O sea, cada software es compatible con el hardware compatible para la fábrica, ¿no? Nosotros podemos ampliar un poquito ese, como dijera, ese rango y podemos lograr unas adaptaciones un poco más amplios de lo que nos puede decir la marca. Entonces, el día de hoy realmente vamos a empezar con el tema de lo que sería entonces la programación. Entonces, en esta parte de programación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener muy claro lo que sería la diferencia entre lo que es el hardware y el software, pero ya vamos a empezar a observar cada uno de esas diferencias para que podamos nosotros hacer una programación efectiva. Todos los días se ven diferentes problemáticas. ¿Cuál es la problemática? Que queremos solucionar sin hacer un análisis. Por eso es que no funcionan los PDFs, porque un PDF nos puede confundir. Por eso es que no funciona el hecho de que sigamos cometiendo errores tan grandes como hablar a todo creer que todo es algo que veo todos los días, que no, que la variante y que la versión que el flash, quieren solucionar todos los problemas de un vehículo con un flash. Quieren, el vehículo no funciona, ¿será que con el flash me funciona? ¿Será que puedo comprar acceso a 2.0 para hacer el flash y mágicamente el vehículo va a quedar programado? Y por ende es que tenemos que darnos cuenta qué es la programación, en qué parte está alojada la programación. Entonces, estamos hablando de cosas, por ejemplo, como son en este momento lo que les decía, el hardware y el software. ¿Qué es lo que sucede con el hardware y el software? Vamos a hacer una, como una especie de comparativa o vamos a analizar realmente qué es lo que nos funciona en cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que ver entre hardware y software? Y lo vamos a colocar con flechitas. ¿Qué nos interesa entre hardware y software? Lo primero que nos importa entre estos dos o que nos va a unir estos dos tipos de cosas, una que es la parte física y el otro lo que es el software, los datos, etcétera. ¿Qué tenemos entonces en hardware? En hardware tenemos lo que son la tarjeta electrónica, ¿no? De cualquiera de los módulos. Entonces, ¿el hardware qué es? Una tarjeta electrónica que esté encapsulada como esté encapsulada no nos importa porque está exactamente de la misma manera encapsulada una tarjeta electrónica, ya sea de un PCM, ya sea de un TCM, ya sea de un módulo de llave, de un módulo 4x4. Entonces, ¿qué pasa con esto?
con la tarjeta electrónica. La tarjeta electrónica en este momento a nosotros no nos va a interesar lo que muchos hacen a veces, que destapan dos tarjetas electrónicas y empiezan a contar condensadores, a contar resistencias, a ver la posición y le dicen a uno, pero es que las tarjetas son exactamente iguales. Pero nunca se fijan realmente en lo que nos importa en la tarjeta electrónica, que son dos componentes en principio. Un componente grande que es el microprocesador, tenemos que tener en cuenta en dónde va a estar guardada la información, y otro componente pequeñito que es la EPROM o la memoria. ¿Correcto? La información dentro de esos dos componentes en la tarjeta electrónica que son hardware van a tener incluido dentro de esos componentes algo que se llama el software. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Qué vamos a encontrar en uno y qué vamos a encontrar en el otro? Ya teniendo en cuenta que lo que es nuestro microprocesador y nuestra memoria EPRAM son hardware dentro de esa tarjeta electrónica, sin importar cómo se llame el módulo. ¿Qué vamos a encontrar en ese software? En ese software que les estoy diciendo que está en este momento. ¿Qué vamos a encontrar allí? Entonces, en el software vamos a encontrar, por ejemplo, lo que serían mapas de inyección. ¿Sí? ¿Qué más vamos a encontrar en ese tipo de componentes? Vamos a encontrar los datos de fabricación de vehículo. Entonces ya lo habíamos dicho que lo íbamos a hablar así. Entonces, perdón, los habíamos hablado era como datos de construcción. Entonces, datos de construcción de vehículo. Los datos de construcción. Vamos a encontrar qué otra cosa. Los datos de seguridad. Y si nosotros no tenemos claro esto, pues no vamos a poder solucionar ningún inconveniente porque, por ejemplo, les hago un ejemplo muy claro. Vamos a tomar algo de lo más importante y de lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Ahorita me sigo dando accesos. Ok. Vamos a tomar el módulo principal o el módulo que más se daña, el módulo que más inconvenientes nos da, que en este caso sería un PCM. ¿Qué sucede en el PCM? En el PCM, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos tipos de información sobre la misma premisa de la que estábamos hablando. ¿Cuál era la premisa? Que tenemos dos componentes electrónicos que nos interesan. A nosotros no nos importa un driver de bobina, un driver de inyección, no nos interesa. No es nuestro problema en el momento que vamos a hacer una programación. O sea, es muy diferente el funcionamiento de ese hardware, el funcionamiento de la tarjeta electrónica, pero a lo que nosotros nos concierne es que, por ejemplo, el microprocesador pueda recibir la información que le vamos a colocar o la memoria EPROM también. Entonces, en el caso del PCM tenemos dos componentes exactamente igual. Tenemos un microprocesador y tenemos una memoria EPROM. Entonces, y eso lo tenemos que tener muy claro, porque si lo tenemos claro, estamos ganando en muchísimos aspectos y vamos a saber qué vamos a modificar y en dónde estamos modificando en esa tarjeta electrónica, llámese como se llame, sea cualquier tipo de computadora, cualquier tipo de PCM, sin importarnos que sea una computadora, una JTEC, si sea una NGC3, NGC4, JPEG 1, 2, 3, etcétera. No nos va a importar porque si nosotros tenemos en cuenta algo y sabemos qué está colocado en cada uno de los componentes, pues vamos a lograr identificar y cambiar de manera adecuada.
¿Qué sucede en esta capacitación? En esta capacitación no únicamente vamos a hacer la adaptación, es una capacitación mucho más compleja porque no únicamente vamos a tocar la información de seguridad para hacer una adaptación de lo que sería el módulo, el BIN, por ejemplo. Entonces, si yo quiero saber los datos de seguridad, entonces los datos de seguridad lo que sería el BIN, lo que sería, por ejemplo, ya que lo vamos a tomar un poquito por aparte, lo que es la sincronía, está en la memoria EPROM. Pero si yo voy a ver el mapa de inyección, que es lo que en algún momento le llamaban las calibraciones, que está mal, o sea, el nombre no corresponde, es el flash, que en el flash está ¿qué? Los mapas de inyección. Va a estar en el microprocesador. Si nosotros tenemos en cuenta esto, ¿qué vamos a ver en primera instancia? Que un flash no nos va a hacer funcionar ni la sincronía ni los datos de seguridad. ¿Por qué? Porque el flash está interviniendo únicamente información que está en el microprocesador, no información que está en la EPROM. Más, si nosotros tocamos la información que está en la EPROM, pues tampoco vamos a cambiar el flash. Y en todos los módulos funciona de la misma manera. Hay algunos de los módulos donde la información, que es lo que vamos a ver, se encuentra directamente en el microprocesador, porque los microprocesadores tienen información que puede ser no sé si ustedes han leído un microprocesador con el UPA, por ejemplo, o con el XP400. Hay microprocesadores que tienen la memoria EPROM incluida, pero esos datos de seguridad, esos datos de construcción de vehículo, ese BIN, lo vamos a encontrar es en la memoria EPROM. Y lo que sería el flash, lo vamos a encontrar sobre el microprocesador. Entonces, en el momento que nosotros queramos pasar una sincronía, pasar unos datos de seguridad, pues tenemos que tener en cuenta que así hagamos un flash, esos datos no van a ser transferidos y no van a cambiar. En el flash únicamente está lo que es relacionado, por ejemplo, en este caso, al mapa de inyección. En otro caso determinado, don Héctor creo que está alzando por ahí la mano o algo así. Sí, señor, lo escucho. No. Bueno, entonces, retomando el tema, tenemos que tener en cuenta de qué es lo que vamos a lograr con un flash y qué es lo que vamos a lograr con los datos de construcción de vehículo, con el BIN, con la sincronía y demás para poder hacer una adaptación de cualquiera de los módulos que tenga el vehículo. Por eso vamos a dividir la parte de programación de esa manera. La vamos a dividir en ¿qué? ¿Qué necesitamos para que un módulo sea funcional a un vehículo? ¿Qué es lo que necesitamos? Ese es nuestro primer interrogante. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Entonces, es nuestro interrogante para que cualquier módulo, cualquiera, llámese como se llame, sea un módulo funcional al 100%, que es lo que estamos buscando. Yo sé que a veces por tratar de salir del paso decimos, no, pues mientras el vehículo prenda, porque muchas veces nos contratan es eso, el cliente no entiende. Y él al no entender y al no entender la electrónica nos contrata y nos dice, préndame el vehículo. Pero cuando el vehículo enciende y el vehículo funciona de manera incorrecta y no hace todo lo que debería hacer, y adicionalmente tenemos un arbolito de Navidad de luces en el tablero que nos están diciendo que hay anomalías. Permítanme, silenciamos. Entonces, en ese caso, pues no vamos a poder nosotros reparar el vehículo de manera correcta.
¿Qué es lo que necesitamos para que un módulo funcione de manera correcta en el vehículo? Número uno, que tenga un flash correcto. O sea, que sea el flash adecuado para el vehículo. Entonces, un flash para ese vino o para ese vehículo. Número dos, necesitamos que ese módulo tenga el BIN correcto, el serial de carrocería, el número de identificación del vehículo correcto también. Necesitamos que ese módulo tenga los datos de construcción de vehículo adecuados. Y adicionalmente a esto, necesitamos que ese módulo, y lo vamos a decir de esa manera, que el módulo esté hermanado o sincronizado al vehículo. Eso es lo que necesitamos para que realmente haya realmente sea funcional al 100%, que es lo que queremos lograr. ¿De qué depende esto? Depende de varios factores. Como les decía, uno de los factores, quiero que tengan de manera imaginaria en su mente las casillas que yo hice ahorita, lo que hablábamos de hardware y software. ¿Por qué necesito que tengan eso así? Porque si ustedes tienen claro que a la izquierda habíamos hablado que era el hardware y a la derecha sea el software, ¿qué necesitamos que haya entre hardware y software? Una compatibilidad. Tiene que haber una compatibilidad entre el hardware y el software. ¿Por qué necesitamos que haya una compatibilidad? Hablábamos de algo y hablábamos de algo en lo que fue las clases, las primeras clases que vimos, en las cuales veíamos la compatibilidad en varios aspectos. La primera compatibilidad que tenemos es el tamaño del microprocesador, ¿sí? Entonces, si a la izquierda tenemos aquí un microprocesador con unos componentes electrónicos, a la derecha tenemos que tener exactamente una data o un software con exactamente el mismo tipo de tamaño. A esto se le llama compatibilidad. Aparte de la compatibilidad en ese microprocesador, tenemos que tener ese microprocesador y tenemos que tener una llave de acceso. Entonces, un key, una llave de acceso. Es muy común que ustedes van a instalar un flash o van a instalar algo y les dice el software que no puede acceder porque tiene un key incorrecto o la llave de acceso es incorrecta y por ende no pueden hacer la programación. Entonces, los flash, como ya están hechos, están completos, y dentro del flash está esa llave o esa clave que él trata de colocar para ingresar y poder leer y escribir dentro del microprocesador. Si esa llave no es correcta, pues no vamos a poder hacer una programación. Son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Y hablábamos de temas como que, por ejemplo, el tema de que ustedes vean la tarjeta electrónica igual, físicamente igual, vean un cuadradito que ustedes digan, este es el microprocesador, miren la ubicación de los drivers de bobina, de los drivers de inyección, no les da a ustedes la certeza de que ese microprocesador es de las mismas características.
que es exactamente la misma referencia, con la misma velocidad de trabajo, con la misma capacidad interna de memoria, porque eso no lo van a saber y eso tienen que tenerlo en cuenta. Y tampoco es que consigan un microscopio para ver qué microprocesador lleva, sino la manera en que ustedes pueden hacer esto es mediante los truquitos que yo les decía y que les comentaba, que las marcas utilizan los componentes que están en el momento a disposición. Y hablábamos de ciertas compatibilidades por años y demás. Entonces no va a ser lo mismo el microprocesador que utilizaba la marca en el año 2012 que el que utilizaba en el 2016. Y ustedes pueden destapar los módulos y los módulos verse físicamente iguales, pero obviamente van a tener un microprocesador diferente y adicionalmente van a tener un key o una llave de acceso diferente. Yo sé que, por ejemplo, ustedes han visto un tema en los microprocesadores cuando ustedes van a leer un microprocesador con un programador. Entonces, si yo voy a leer este microprocesador con un programador, ¿qué sucede? Ese programador, ustedes se dan cuenta. Les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que este es un microprocesador Motorola 5026F. Supongamos que esta es la, la nomenclatura de ese tipo de microprocesador, pero resulta que ese microprocesador tiene algo aquí que es 256FD. A esto se le llama la máscara. La máscara realmente es un tipo de encriptación que se utiliza, es un tipo de encriptación que se utiliza en el cual el programador igualmente tiene o no tiene el key, tiene la llave o no tiene la llave para poder ingresar, hacer una lectura y una escritura. Ustedes pueden ver un microprocesador igual y él no se lo lee. ¿Por qué? Porque el programador tal vez no tiene la capacidad o la llave para poder leer ese tipo de máscara. Por ahí veía que están lo que es Jesús Terán y Carlos Pérez, creo que alzaron la mano, que quieren hacer una pregunta, entonces los escucho. Profe, buenas noches, Hola compañero. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cristian, eso cuando tú hablas key o esa llave, no es una llave, Es es una que clave de acceso que ustedes no van a ver. clave de ¿Sí? Es una clave de acceso. Es que hay una cuestión que se utiliza mucho y en este momento no se alerten porque no la entiendan, sino lo que sucede es que la clase de hoy tiene que abrirles la mente y empezar a generarles esos procesos mentales, porque más adelante vamos a ver lo que es el SID y el key. ¿Qué pasa? Es muy simple. ¿Por qué le digo yo llave? Cuando ustedes van a interrogar, que es la palabra correcta, un módulo, usted, hay una, para poderlo interrogar, ¿qué sucede? Cuando ustedes utilizan un software, como puede ser el CDA, como puede ser el Whitetest, ¿qué hace el software? El software envía un código al módulo. Entonces envía una solicitud, ¿sí? Al módulo. Y ese módulo de vuelta envía una respuesta. ¿Qué pasa? En la solicitud, él envía a generar una función, pero esa función lleva un, como quien dice, una contraseña, una palabra clave. Si esa palabra clave es correcta, la respuesta va a ser correcta. Si la palabra clave está equivocada, la respuesta va a ser errónea. Es cuando el módulo les dice no puede ser programado o cuando les dice que la programación no es correcta, no es errónea, perdón, no es válida. ¿Por qué? Porque la respuesta que está generando el módulo dice no, usted no tiene el acceso.
Usted no está autorizado para hacer este tipo de programación y se los estoy dando porque más adelante, cuando estemos haciendo algunas funciones avanzadas de programación, ustedes tienen que tener claro por qué a veces sí lo hace y por qué a veces no lo hace, porque tal vez están ordenando una función errónea. Adicionalmente, quiero que recuerden que vamos a empezar en la parte más avanzada de programación, vamos a leer microprocesadores, vamos a modificar información interna, vamos a, vamos a darle a funciones avanzadas. Entonces, es importantísimo que entiendan ustedes que los módulos tienen una protección y si ustedes están generando una orden que no es admitida, pues la respuesta va a ser negativa. ¿Sí? No solamente eso, seguimos con nuestra linecita a la izquierda hardware, a la derecha software. Seguimos igual, aquí. Entonces, tenemos a la izquierda hardware, tenemos a la derecha software. ¿Por qué vuelvo a esto? Porque en medio de que ustedes quieran hacer una programación, generar una función, van a encontrar, por ejemplo, diferentes tipos de cosas y por eso vuelvo y les repito, no se pongan a contar componentes, no se pongan a tratar de pensar que porque a la vista el módulo se ve similar, va a ser compatible. La compatibilidad no se halla de esa manera. Todos los días me sale alguien y me dice, ¿cómo puedo hacer una programación? Mire, yo desbaraté todos los módulos y conté todos los componentes y son los mismos, solo hay 3 que no están en el puesto y los 3 son de transmisión automática y el vehículo es sincrónico, entonces yo, ¿por qué no puedo hacer esa programación? Pues sencillo, porque si yo analizo el número de parte o lo que voy a programar y veo que está muy alejado en años, en tecnología, por más de que los veamos similares, pues no van a ser compatibles. Otro tema se da, por ejemplo, ya en lo que son las memorias EPROM, que es muy común. Todas se pueden ver iguales, pero si hay una diferencia en la memoria, cuando ustedes hagan la escritura o hagan la lectura de esa memoria, pues ¿qué pasa? Van a tener inconvenientes gigantes porque es muy diferente una memoria, por ejemplo, una 95.320 a una 95.640. Tenemos diferencias tan grandes que una puede utilizar 4 KB y la otra puede utilizar 8 KB. Miren la diferencia tan grande. O sea, una es del doble de tamaño del otro. Entonces, si yo coloco un software de 4 en la memoria 640, va a quedar volando, o lo viceversa, no le va a entrar el software y no va a funcionar el vehículo. O hay memorias donde nos toca duplicar el software para que funcione, colocarlo y cuando termina volverlo a colocar para que funcione. Tenemos que tener muy claro eso y darnos cuenta. En este momento lo que yo quiero es que tengan claro que todo el tema de programación va a estar es en la modificación de ese software que va a estar escrito en ese microprocesador o en esa memoria EPROM. Eso es lo que nosotros vamos a modificar.